Son las 7 de la mañana con 4 minutos y se encuentra aquí el secretario nacional de Gestión de la Política y ministro de Justicia encargado, Paul Granda. Buenos días, gracias por estar aquí. Recupere el aire mientras el aliento mientras le hago la primera pregunta. Bueno, hemos asistido, el país entero ha asistido a una gravísima burla a la justicia. Quisiéramos que esta entrevista comience con la respuesta a la pregunta de ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Mire, yo creo que vale la pena reflexionar que esta lucha sin cuartel que ha dado el gobierno nacional frente a la corrupción tiene algunos elementos y tiene algunos riesgos, sin lugar a dudas. Digamos, si usted hace un recuento histórico de lo que ha sucedido en el país, se puede dar cuenta de que no ha habido gobierno nacional que ha luchado contra la corrupción de manera tan implacable. Y eso obviamente hace que tengamos claridad que estamos luchando contra delincuencia organizada y gente que engaña, que miente y que por supuesto se oculta, que huye. Esa lucha contra la corrupción, que es una decisión, una voluntad del gobierno nacional, del presidente Moreno, como decía, entraña riesgos. Y en este caso, lamentablemente, digamos, luego de 3 medidas sustitutivas, que son primero la colocación de un grillete, que es un dispositivo electrónico, que se pone en el tobillo de, en este caso, la persona procesada, luego la obligación de comparecer cada 15 días ante la función judicial y también la prohibición de salida del país, son 3 medidas que sustituyen la prisión preventiva, que son decisiones estrictamente judiciales. Vamos por partes. Usted ayer señaló que la corresponsabilidad de esto, porque entiendo que no era la responsabilidad completa la que usted atribuía, pero la corresponsabilidad estaba en la Fiscalía y en la jueza que dispuso esta medida. ¿Usted con esto quiere decir que de alguna manera desde esos ámbitos se propició la fuga de Fernando Alvarado? Mire, ¿quién tiene que evaluar qué tipo de medidas se toma respecto en este caso, de un procesado? ¿Es la jueza o es el juez? Es quien tiene que ver el nivel de peligrosidad de que una persona pueda huir o pueda fugarse. Y en función de eso toma medidas, toma decisiones que precautelen en este caso que esa persona no huya, que esa persona no se fugue. Obviamente yo creo que hay que hacer una reflexión integral respecto de la labor y el rol de todas las instituciones. Nosotros, por ejemplo, desde el Ministerio de Justicia, nos obligan a ponerle un grillete, este dispositivo electrónico, que es un dispositivo electrónico que cuando se rompe o cuando se saca genera una alerta. Pero usted sabe que en materia delincuencial o en materia de fuga pueden pasar un montón de cosas. Es decir, pero no solamente ese es el primer filtro, el siguiente filtro es efectivamente la prohibición de salida del país, que debe establecer también una observación y un análisis exhaustivo de qué es lo que sucedió en ese proceso. Pero insisto, el origen, que es la decisión judicial, debió valorar adecuadamente si es que esta persona que estaba siendo procesada tenía un riesgo de salida del país. Pero si esa era su opinión, ¿por qué no la expresó antes? Mire, porque digamos somos respetuosos nosotros frente a la función judicial. Nosotros no podemos inmiscuirnos respecto de las decisiones judiciales. Hay decisiones que nos gustan, hay decisiones que no nos gustan, pero debemos ser profundamente respetuosos. Pero mire, hay otra cosa que hemos reflexionado y creo que esto es parte también de un aprendizaje para que las instituciones tomemos el camino correcto. Hay un anuncio de delación o de cooperación eficaz que se conoce en el país en esta semana respecto de estos casos, de los casos vinculados en donde está vinculado Fernando Alvarado. Digamos como que es una alerta para saber que si alguien va a delatar, si alguien va a dar más información sobre ese caso, hay que precautelar obviamente que la persona no huya del país. Entonces, bueno, es evidente que la fuga de Fernando Alvarado es una respuesta casi inmediata a la decisión de su ex colaborador respecto de que contará toda la verdad que conoce acerca de la administración, sin duda alguna. Pero vamos al tema de los grilletes electrónicos. ¿Qué clase de medida es esta, los grilletes electrónicos? Es decir, a las 14 horas con 57 minutos... Casi 3, sí. Sí, ¿qué pasó hasta las 18 horas 20 minutos cuando el propio Fernando Alvarado da noticia de su fuga? Eso precisamente es lo que queremos investigar, porque hay todo un protocolo de seguimiento de estos grilletes. Primero de colocación, o sea, no es cualquier ciudadano, cualquier persona que puede colocar el grillete, tiene usted una llave especial, tiene un mecanismo de seguridad para colocar. Pero por lo visto hay más personas que lo pueden sacar. Que solo 4 personas en el país pueden hacerlo o están autorizados para hacerlo, 2 en Guayaquil y 2 en la ciudad de Quito. Todo eso tenemos que investigar y precisamente por eso hemos dispuesto con absoluta rigurosidad, como corresponde, de que se haga una investigación al interior del Ministerio de Justicia para saber qué es lo que sucedió. Usted hace referencia a casi 2 horas y media en donde se supone que este dispositivo, digamos, aparentemente ya sin el señor Alvarado, digamos, se encuentra en un solo punto.
Y ahí los operadores, quienes están vigilando las pantallas, quienes están haciendo un seguimiento de todos los grilletes o todos los dispositivos electrónicos colocados en el país, que son 2.000, evidentemente debían haber levantado una alerta. Pero se dice que antes de esto se produjeron hasta 300 manifestaciones de alerta de parte de este dispositivo. No, eso no es cierto. Eso no es cierto. El tema es que este dispositivo tiene un chip telefónico que usted lo coloca y hay momentos en los que efectivamente se pierde señal y eso genera una alerta, pero hay todo un protocolo. De hecho, le comento, a eso del mediodía, del mismo día sábado, se presenta una alerta de que está con batería baja el dispositivo. Y el operador que está en el ECU 911 hace una llamada y se conecta con una persona que no sabemos si es el señor Alvarado y que le dice, no se preocupe, inmediatamente le pongo batería al dispositivo. ¿Sí? Entonces, mire, hay una serie de protocolos y eso queremos revisar exhaustivamente, saber si se cumplieron o no, pero no deja de sorprender que hubieron 2 horas en donde efectivamente debió haber saltado una alerta. ¿Qué dice el protocolo? Que cuando hay pérdida de contacto, las personas se ponen en contacto vía telefónica o mediante los mecanismos que están establecidos ya en los protocolos, en este caso con la persona que lleva el grillete. Entonces, yo creo que este tipo de cosas requiere la máxima y exhaustiva investigación que nosotros desde el Ministerio de Justicia estamos realizando. Pero repito, vámonos al fondo de las cosas. La lucha contra la corrupción no es fácil. Y nosotros no vamos a claudicar. Pero si me permite, en este caso, la forma es el fondo. Es difícil, ¿no?, dibujar una sonrisa sabiendo que estas cosas pasan. Una llamada porque se le está acabando la batería, por favor, conecte la batería. En fin, no sé si este dispositivo funciona en Suecia. Hay varios, en el Ecuador... ¿Cuántas personas países en el Ecuador tienen? 2.000 personas tienen grilletes electrónicos. 2.000 personas. Y digamos, el índice de problemática respecto del grillete no ha sido mayor. Es una tecnología adquirida por el anterior gobierno, es una tecnología china, que es la compatible con el ECU 911, es decir, permite que tengamos una información en línea. Hay que revisar si ese sistema está funcionando bien, por supuesto, hay que revisar el proceso incluso de contratación, ver si es que efectivamente esos grilletes son adaptables incluso a la ausencia de señal telefónica celular que tenemos en varios lugares del país. Pero, como le digo, yo creo que en este punto lo que nos corresponde, y el gobierno no va a dejar de hacerlo, yo sé que vamos a tener muchas de las veces reveses en este sentido, porque estamos luchando contra la corrupción, estamos luchando contra una lacra que lamentablemente, digamos, se expresa en el Ecuador con mucha fuerza y nosotros como gobierno nacional no vamos a dejar de luchar, no vamos a dar el brazo a torcer. Obviamente ya se ha establecido todo un dispositivo, un operativo de búsqueda. ¿Está consciente del grave golpe a la fe pública que representa esto? Sí, claro, por supuesto. Sabemos que es un golpe que... El país quiere saber si la justicia funciona. Así es. Y el país está en el camino correcto por saber si es que la justicia funciona y exigir que la justicia funcione. Y así tiene que ser. Y así tiene que ser. Por eso nosotros hemos dicho, con todo el respeto, con toda la consideración, por supuesto, a las funciones del Estado, como no puede ser de otra manera. Es decir, la justicia tiene que anticiparse a los hechos. La justicia, fíjese usted, me comentaban el día de ayer, que se intentó poner la denuncia, ya el escrito del señor fiscal ante la Corte Nacional de Justicia y que no se pudo hacerlo porque no hay sistema. Es decir, para que se dicte la orden de prisión en contra del señor Alvarado, que no sabemos en dónde estará. ¿Y esto es responsabilidad de quién? Que no en este caso de la función judicial. Entonces ese tipo de cosas tenemos que superarlas. No puede ser que por un sistema no pueda yo presentar un escrito o una denuncia. ¿Me explico? Son las 7 de la mañana con 12 minutos. Tenemos algunas preguntas adicionales sobre este tema, nos va a permitir. Median 2 horas entre las 14:57 aproximadamente y las 18 horas con 20, que es el momento en el que Fernando Alvarado se permite agradecer la atención prestada por las autoridades en las últimas semanas. Bueno, no dice autoridades, no dice la gente que le está atendiendo en el sistema. Sí. Es decir, sí, eso hay que aclarar porque puede parecer de que tuvo un contacto con alguna autoridad o que tuvo el contacto con algún funcionario público. Efectivamente, con los funcionarios que están en este espacio. Los encargados de custodiar. Seguramente tuvieron contacto con él cuando verificaban en el lugar donde se encontraba. Correcto. 2 horas 20 minutos aproximadamente. Teóricamente, esta es la duración del vuelo entre Quito y Caracas. En la madrugada de hoy circuló un Twitter emitido por una personalidad muy conocida, Francisco Suet, exministro de Finanzas del país, quien afirma tener algunas fuentes que le han notificado que Fernando Alvarado habría salido del país en un avión enviado por Venezuela
para sacar a los funcionarios, entre ellos la embajadora que debía desocupar, por supuesto, digamos, debía abandonar el país como respuesta a la medida tomada por el gobierno de Ecuador, y que en ese avión habría viajado a Caracas. ¿Hay algún dato sobre eso? Bueno, eso entiendo yo que se está investigando, ya está en manos de la policía, ya está en manos de la fiscalía, y lo que nosotros hemos planteado el día de ayer en esa rueda de prensa es que pedimos celeridad. Es decir, hay que establecer todos los mecanismos para dar primero con el paradero del señor Alvarado, saber qué es lo que sucedió y efectivamente también determinar cuáles son las responsabilidades en este caso. Pero si eso es así, ¿no representa esto una nueva burla? ¿Cómo es posible que por un aeropuerto, no quiero entrar a juzgar especulaciones, pero por un aeropuerto salga un prófugo de la justicia? Así es. Sin ninguna alarma. No hay ningún mecanismo de filtración. Pero como usted ha dicho, digamos, no juzguemos especulaciones. Veamos cuáles son los hechos y en ese momento juzguemos. Lo que no cabe duda es de que efectivamente tenemos que revisar cuáles son los procedimientos institucionales, los procedimientos en materia de justicia, de fiscalía, para que este tipo de hechos no vuelvan a suceder. No puede pasar. Ahora, lo que el Estado ecuatoriano, el gobierno nacional no va a descansar. Ya hemos levantado las alertas correspondientes a nivel internacional y hay 182 países que están alertas respecto del paradero del señor Alvarado, efectivamente en que el señor Alvarado venga y responda ante la justicia como corresponde. Aclárenos, por favor, el alcance de lo afirmado ayer por el secretario nacional de Comunicación respecto de que se tomarán medidas para impedir la salida del país de ministros, viceministros y subsecretarios implicados, relacionados con casos sobre irregularidades en manejo de fondos públicos que están siendo en este momento investigados. ¿Qué es exactamente lo que se hará? Bueno, es una petición. Es decir, quien tiene que resolver sobre esos temas es la justicia, como corresponde y cumpliendo con el debido proceso y con los procedimientos legales establecidos. Pero, digamos, algún nivel o alguna capacidad de propuesta debe tener el Ejecutivo. Si este gobierno ha hecho una lucha inclaudicable contra la corrupción, mínimamente podemos proponer a la justicia que tome medidas que prevengan, medidas que eviten que existan personas que fuguen del país. Entonces, en esa línea, en ese contexto, es que nosotros, obviamente, el secretario de Comunicación hizo esa afirmación, una afirmación que yo creo que todos los ecuatorianos queremos escuchar, además, porque esta lucha contra la corrupción no puede ser una lucha contra la corrupción a medias, tiene que ser total, tiene que ser frontal. Si queremos apostar por una sociedad de futuro, por una sociedad de principios, de valores, la lucha contra la corrupción tiene que ser inclaudicable, como hemos venido diciendo. Ahora, lo que se dice es que se solicitará a la justicia, que la justicia tome estas medidas. Claro, que es a quien le corresponde legalmente. A quien le corresponde legalmente. El ex vicepresidente de la República fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad de La Tacunga. ¿Por qué? Tenemos algunos informes, obviamente que se presentan, que se dan habitualmente en esta materia, y lo que queremos es precautelar la seguridad y cualquier riesgo que podamos tener en este caso, ¿no? Precisamente por eso se realizó el traslado, se lo hizo con un operativo que se desarrolló con absoluta y total normalidad. Hemos dicho además que se garantiza, pues obviamente, la integralidad como de todos los privados de la libertad en los centros de rehabilitación que están a nivel nacional. 65 centros de rehabilitación tenemos y efectivamente el operativo se dio por esta medida, por estas razones, ¿no? Fundamentalmente en materia de seguridad y para evitar cualquier tipo de problemática. Pero esto significa que desde hoy residirá en la cárcel de La Tacunga, en la cárcel de La Tacunga, así es. Y así hasta el cumplimiento de su pena. Bueno, eso se resolverá ya en el futuro, pero por ahora así es, así es. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Se detectó la posibilidad de que haya una fuga también por parte del ex vicepresidente? No queremos corrernos riesgos. Sí, la cárcel 4 tiene menos niveles a nivel de seguridad. Efectivamente queremos hacer un análisis de seguridad de este centro de rehabilitación con mucho detalle, pero es una medida de prevención y sobre todo, insisto, garantizando la seguridad. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a este programa. Paul Granda, secretario nacional de Gestión de la Política y ministro de Justicia encargado.